Habíamos visto la guía de ondas, que era cuando planteábamos qué ocurría con la propagación de ondas electromagnéticas confinadas al interior de, por ejemplo, un tubo hueco, que es lo que llamábamos una guía de ondas. En ese caso, cuando expresábamos el problema en términos de las ecuaciones de Maxwell, sin carga y sin corriente, y además con las condiciones de borde electromagnéticas, llegábamos a unas ciertas ecuaciones, teniendo en cuenta que la onda podía ser longitudinal, es decir, tenía la amplitud una componente en z, suponiendo que la onda se propagaba en dirección z. Al final llegamos a algunas ecuaciones para las cuales si EZ era igual a cero, entonces teníamos lo que decíamos una onda transversal eléctrica. Si BZ era igual a cero, era una transversal magnética. Y si ambas eran iguales a cero, entonces teníamos una transversal electromagnética. Pero habíamos dicho que esto no podía pasar cuando teníamos una guía de onda. No dijimos por qué, eso es lo que vamos a decir ahora. Primero, si tomamos ley de Gauss, para el caso donde no hay carga, tenemos divergencia de E igual a cero. En el caso donde EZ sea igual a cero, vamos a tener que dx más dei, esto tiene que ser igual a cero. Ahora hacemos lo mismo, pero para la ley de Faraday, rotor de E igual menos dB dt. Esto era para EZ igual a cero, y ahora, si nos interesa para BZ igual a cero, rotor de E va a ser igual a cero si nos quedamos con la componente Z del rotor de E. La componente Z del rotor de E va a ser igual a derivada de EI de X menos derivada de EX de Y. Y esto debe ser igual a cero. Esto mismo se puede aplicar para la amplitud que teníamos definida. Esto también va a tener divergencia cero y rotor cero. El E0, por ejemplo, tenía componente Z, pero cada componente dependía de X y de Y. Y luego el campo eléctrico era la amplitud por el E a la I kz menos omega t. Esto también va a tener cero divergencia y cero rotor. Entonces, si para esos casos el E tiene cero divergencia y también cero rotor, sabemos que se puede escribir como potencial, que en este caso lo teníamos como B, tal que menos gradiente de B nos daba el campo que teníamos. Y esto nos lleva a todo lo que vimos de la ecuación de Laplace, de cómo solucionar sistemas en términos de la solución de Laplace cuando no teníamos carga en alguna zona. Y esa ecuación tenía solución siempre y cuando especifiquemos qué era lo que pasaba en el borde. Adicionalmente, también sabíamos que la ecuación de Laplace no podía darnos un B que tenga máximos y mínimos locales, sino que tenían que estar en los bordes. Ahora, las condiciones de borde que teníamos para el campo eléctrico nos dice que tenía que ser igual a cero. Esto implica que el potencial en los bordes debe ser siempre el mismo, debe ser una constante. Y eso significa que el potencial tiene que ser constante en todos lados. Porque si no fuera constante en todos lados, entonces tendríamos un mínimo máximo local. Y eso no puede ser. Esto está obligando a que el B sea igual en todos lados y el E es igual a cero. Y esto vino porque si nosotros, por ejemplo, tomamos el rotor de L0, esto va a dar cero, tomando EZ igual a cero. Como EX e Y que van a quedar dependen solo de X y, cada vez que haya una derivada en Z se va a hacer cero. Es decir, si tenemos de E0Z de Y
menos DE0i de z, está la componente x del rotor. Bueno, esto va a ser igual a 0 porque E0 es 0 y E0i depende de xy, y esto va a ser 0. La componente y va a pasar lo mismo. DE0x sobre dz menos DE0z de x, esto es inversor. Esto tiene que ser 0, esto depende de xy, así que esto también es 0. Y finalmente tenemos lo mismo que acá, de E0i de x menos de E0x de y. Bueno, esto va a ser igual a 0 simplemente porque del otro lado de la ley de Fry tenemos dbz de t y bz es igual a 0. Con lo cual, el rotor de E0 es 0 y podemos hacer el argumento de Laplace que nos termina diciendo, si se quiere, que E0 es igual a 0 y entonces el E es 0. Y si el E es 0 nos está diciendo que no hay ninguna onda adentro del tubo. Y eso no es lo que queremos. Así que si hay una onda, no puede pasar que bz sea igual a 0 y que ez sea igual a 0. Entonces no es la única forma de mostrarlo, pero esto nos está diciendo que no puede haber onda si tenemos justamente una onda transversal electromagnética. Y como esto no puede pasar, no vamos a tener bz igual a 0 y st igual a 0, es decir, van a ser longitudinales. Una observación importante que hay que decir es que este argumento se aplica solo para un tubo que esté completamente vacío. Si uno, por ejemplo, pone algún material en el medio, el potencial en la superficie no tiene por qué ser igual que en la pared externa, es decir, podemos tener un potencial no trivial, ya no tiene por qué ser constante, así que esto solo va a valer para tubos vacíos, como los que tuvimos en cuenta hasta ahora, que son también muy importantes.